El CERNAC recibió entre enero y septiembre más de 2.300 reclamos contra ISAPRES, clínicas, hospitales y centros médicos. Las quejas contra las ISAPRES se concentran en el alza de planes, reducción de coberturas, problemas con los reembolsos y dificultades para poner término a los contratos. De estos temas y de otros vamos a conversar a esta hora con el Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado. Bueno, 42,4% del total de los reclamos se concentran en ISAPRES, el 34,9% en clínicas y hospitales y un 22,7% en centros médicos. Eso respecto a la salud privada. ¿Qué pasa con la salud pública y cómo se hace cargo la superintendencia? A ver, efectivamente el CERNAC no ha recibido, o por lo menos en este informe no ha planteado si ha recibido reclamos por parte de usuarios del sistema público. Lo que nosotros vemos es que efectivamente el usuario público no es alguien que esté reclamando sistemáticamente. Nosotros, si tú evalúas que el 80% de los chilenos están en el sistema público y ves la cantidad de reclamos que la Superintendencia de Salud recibe, la proporción se invierte casi proporcionalmente. El 80% de los reclamos que recibimos son vinculados a usuarios de ISAPRE y apenas el 20 o 25% es de los usuarios del sistema público. Con lo cual nosotros vemos, si eso contrastamos con las encuestas de percepción usuaria que tienen las mismas personas, parece evidente que el malestar que sienten las personas con su sistema de salud no se refleja en la cantidad de reclamos que existen. Pero también la cantidad de reclamos por parte del servicio público de los hospitales tiene que ver también con la capacidad de la gente que tiene para presentar precisamente los reclamos, porque se asocia a lo mejor al sector que pertenece a las ISAPRES como un sector tal vez con más posibilidades de presentar finalmente un reclamo, de hacerlo efectivo, porque hay una serie de trámites que hay que realizar, cuando en el sistema público las personas tal vez no tienen el tiempo, no tienen la instrucción y no lo hacen. ¿Esto para ustedes es sinónimo de eso o de que están satisfechas con la salud pública? No, nosotros entendemos que el grado de insatisfacción que sienten las personas no se refleja en la cantidad de reclamos. Por lo cual nosotros durante este año y especialmente el próximo, nosotros estamos en un trabajo de educación, de fortalecimiento del empoderamiento de las personas respecto de sus derechos en salud. A nosotros nos importa que los usuarios vean que vale la pena reclamar. ¿Qué es la impresión que nosotros tenemos? Que los usuarios no reclaman, ya sea porque consideran que no van a ser escuchados, que no vale la pena, o lo que es peor, que puede haber represalias que puedan afectar aún más su atención de salud. Nosotros queremos terminar con esos paradigmas, con esas ideas, y queremos que esta superintendencia también sea utilizada por los usuarios del sistema público, no solamente por los usuarios del sistema privado, y justamente estamos trabajando eso con nuestras agencias regionales para posicionar a la superintendencia como la institucionalidad que los chilenos nos dimos para la protección de derechos en salud. Porque Gonzalo de la Carrera, que es presidente de Colmena, además representa este grupo de ISAPRES que se salieron de la asociación de ISAPRES, que están teniendo una postura a lo mejor un poco más contestataria, que critica también el rol de las ISAPRES. Dice, ¿por qué la superintendencia no es equitativa también en el rol fiscalizador que tiene en los dos sistemas, para que finalmente los dos sistemas se legitimen? No, nosotros hemos aumentado nuestras fiscalizaciones tanto en el sistema público como en el sistema privado. Nosotros, las fiscalizaciones sobre el FONASA, por ejemplo, han aumentado más de un 100% respecto a lo que hacía la superintendencia el año pasado. Hemos puesto nuestro énfasis en el cumplimiento de las garantías GES, especialmente en medicamentos, notificación de urgencia vital GES, notificación de problemas de salud GES. Estamos fortaleciendo toda nuestra presencia a nivel nacional con fiscalizaciones tanto en atención primaria como en hospitales, en nuestra capacidad de respuesta frente a la fiscalización sobre la implementación de la ley de derechos del paciente en los hospitales. Lo que pasa es que sin duda mediáticamente es más atractivo lo que sucede en relación a la preocupación que tenemos respecto de los usuarios del sistema privado. Pero si tú analizas nuestras cifras de fiscalización, nosotros hemos aumentado la fiscalización tanto respecto al FONASA como respecto a los prestadores públicos. Ahora el 80% no reclama. Claro, de alguna manera la cantidad de personas que pertenecen al sistema, uno podría entender que el 80% de los reclamos deberían ser de los usuarios del sistema público, al menos si se mantuviera la proporción, y no se da. Lo que nosotros vemos es que efectivamente las personas no reclaman, pero además
porque las personas tienen como para reclamar en el mismo hospital a través de las oficinas de información, reclamo y sugerencia, reclaman en el FONASA muchas veces y muchos de esos temas se resuelven a ese nivel y no alcanzan a llegar a la superintendencia. Pero sin duda nosotros lo que vemos es que falta un trabajo que probablemente sea un trabajo de largo plazo, que es que las personas reconozcan en esta institucionalidad no solamente como la superintendencia que solía ser la superintendencia de ISAPRE, sino que la superintendencia de salud que existe hace 10 años y que también está para la protección de derechos en salud del usuario público. Ese es el trabajo en el que estamos también. Vamos al tema de la salud privada, que es donde se están concentrando estos reclamos que son contra las ISAPRES, contra los centros médicos, contra los hospitales. ¿Les llama la atención esta proporción de reclamos? No. La verdad es que lo que vemos es que el sistema privado tiene falencia. Nosotros hemos tenido un aumento de reclamos respecto de las ISAPRES de manera bastante importante. Respecto de las redes asistenciales privadas, funciona de una lógica distinta, no existe tanta regulación y por lo tanto ahí la lógica es muy de cliente o de consumidor y ahí parte de esos reclamos se resuelven a nivel de CERNAC. Pero lo que nosotros vemos es que hoy día crecientemente los usuarios están reconociendo que este es el lugar donde presentar reclamos. De hecho, pareciera que hubieran bajado un poco los reclamos respecto a ISAPRES de lo que sucedió el año pasado. Pero si uno analiza el global de reclamos, ni en el sistema público, pero tampoco en el sistema privado, la cantidad de reclamos refleja lo que es la insatisfacción que existe respecto al sistema. Ahora, respecto al sistema privado, si uno suma los distintos canales, CERNAC, Superintendencia y Tribunales de Justicia, ahí tú te das cuenta que es un sistema que está crecientemente conflictuado entre sus usuarios y los oferentes de seguros privados de salud. Ahora, el mayor reclamo es por el alza en los planes, en el tema de las ISAPRES. Respecto a eso, ¿qué es lo que puede hacer la superintendencia si no hace algo el particular? Porque uno tendría que ir a hacerlo y muchísima gente no lo hace. Y sobre todo son los que reclaman, pero que no llegan a hacerlo, son los que no usan las ISAPRES. ¿Puede pedirse un rol más activo a la superintendencia respecto a ese punto y que no sea precisamente los ciudadanos en forma independiente los que tengan que ir a presentar estos reclamos en forma individual? Porque muchos no los hacen y el rol de la superintendencia es velar por una buena salud para todos. Bueno, nosotros hemos asumido un rol más activo. Antes la superintendencia, frente a las alzas anuales, lo que le decía al usuario era confórmese, cámbiese de plan o cámbiese de ISAPRE si puede. Y la superintendencia durante este año, adicionalmente, lo que hizo fue decir, venga a reclamar, y nosotros hemos recogido la jurisprudencia de los tribunales al momento de reclamar. Resolver ex ante, eso es algo en lo cual no estamos facultados hoy día. Pero ¿eso podría cambiar con la nueva legislación que se promete ya para el 2015, que la ministra Elia Molina dijo que no va a ser una revolución dentro del sistema de ISAPRES, pero seguramente va a haber una regulación mayor? ¿Podríamos esperar algo de aquello? Bueno, dentro del informe de la comisión de expertos que fueron invitados por la presidenta de la República a proponer cambios al sistema, surgió fuertemente, incluso las propias ISAPRES propusieron trabajar el tema de las alzas al modelo de los mercados regulados, que son poco competitivos o que son monopolios naturales, el mercado de la energía o el mercado o la situación del transporte. Está esa propuesta que conceptualmente es bastante compleja en términos de intervenir en los precios de un mercado y sin duda es algo que tenemos que estudiar con seriedad, especialmente porque es un mercado que es complejo, que hay un montón de factores que influyen en la configuración de los precios, pero como está en el informe de la Comisión y los propios actores del sistema están pidiendo eso, obviamente que es algo que tenemos que evaluar de manera bastante seria. Bueno, el mismo Gonzalo de la Carrera decía que las ISAPRES tienen poca opción de sobrevivir en este sistema porque no han sabido adaptarse ni escuchar. Que la asociación no escuchó la exigencia que impone la sociedad de adaptarse y la judicialización extrema lo está comprobando. ¿Ven ustedes una mayor apertura por parte de las ISAPRES? Si bien, claro, Gonzalo de la Carrera se salió de esta comisión y es un outsider dentro, más o menos, entre comillas, porque es el presidente de Colmena, dentro de las ISAPRES, ¿se comparte esta opinión? Bueno, nos parece que el escenario creado luego de la invitación que hizo la Presidenta de la República a este grupo de expertos es probablemente algo que no habíamos visto en 20 o 30 años. O sea, los espacios de consenso, primero vinculados al diagnóstico, o sea, que hay problemas en el sistema,
Segundo, vinculados a la conceptualización del sistema, o sea, la necesidad de que las ISAPRES se alineen en lógica de seguridad social. Y tercero, el espacio importante de consenso respecto de las propuestas de cambio del sistema es algo que no habíamos visto antes, y por lo tanto yo creo que hay una oportunidad, uno ve y no le queda más que valorar que las ISAPRES en sus distintas vocerías han reconocido la necesidad de cambios, puesto que reconocen que hay problemas que están afectando a los usuarios y el funcionamiento del sistema, vinculado a cautividad, a las preexistencias, a la falta de competencia en el mercado y a la creciente judicialización. Por lo tanto, nos parece que el escenario que se ha creado favorable a los cambios, pero además donde hay técnicamente ciertos consensos para abordar esos cambios necesarios, es súper valorable y en ese sentido creemos que estamos en una oportunidad bien importante para el país. Por una razón de sobrevivencia básicamente del sistema de ISAPRES que está entendiendo que si no se ajustan hay posibilidades grandes de que haya modificaciones y transformaciones mucho más grandes de las que ellos estuvieran dispuestos a aceptar, ¿o no? No sé, no me atrevería a calificar cuáles son las razones que justifican este giro, si se quiere, pero sin duda es bienvenido. Ahora, ¿han recibido ustedes en la superintendencia algún reclamo por parte de mujeres después del anuncio presidencial de que ya el embarazo no iba a ser considerado una preexistencia? ¿Han recibido algún tipo de reclamo? Hasta ahora no tengo registrado eso, que haya reclamos específicos vinculados al cumplimiento de la instrucción que emitimos y que se hizo pública hace una semana. Porque hay instructivos que son bastante más antiguos y que dicen relación, por ejemplo, con el cobro de los cheques en garantía, que el 2009 se deberían haber eliminado con la ley. Sin embargo, hay denuncias de 50 clínicas, hay 125 reclamos que dicen precisamente lo contrario. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Cuál es la gravedad de esas denuncias? ¿Y cuáles son las sanciones que están arriesgando hoy día quienes incumplan con esta modificación legal de no exigir jamás un cheque en garantía cuando una persona llega a un servicio de urgencia? Bueno, en caso de comprobarse que se ha infringido la ley, o sea que se ha condicionado una atención de emergencia a documentos que la ley prohíbe, se arriesgan los prestadores a multas hasta las 1000 UTM y eventualmente eso adicionalmente, si es un prestador acreditado, registrado en la Superintendencia de Salud, arriesga la eliminación del registro por un tiempo determinado. Tenemos esa denuncia, la estamos investigando. Hay situaciones complejas en que la percepción de urgencia no es la misma cuando la sufre uno que en términos de aplicación de la norma sobre urgencia vital. Pero no hay un protocolo estricto que diga que es una urgencia y que no, para que luego la clínica o el servicio médico no pueda argumentar, no, este señor solamente le dolía la cabeza y no era una urgencia. No, nosotros hemos estado trabajando técnicamente. Tenía un aneurisma y se murió. Hemos trabajado técnicamente tanto con el FONASA como con el Ministerio, los protocolos al respecto. Sin duda hay aspectos que son que varían caso a caso, por lo tanto, si bien se puede protocolizar mucho en salud, hay ciertos aspectos vinculados a la manifestación evidente de una situación de urgencia vital que solo se pueden evaluar caso a caso. Por lo tanto, frente a los reclamos, nosotros tenemos que hacer la investigación, pedir las fichas clínicas. Esto es un proceso que no basta simplemente la percepción de estar en una situación en que requiere urgentemente una atención, pero sin duda, si se traduce por ejemplo, en una muerte, obviamente que, y eso implicó o hubo un condicionamiento de la atención, una demora, una dilación en la atención, sin duda que son aspectos que tienen que revisarse de manera bastante exhaustiva. Puesto que el objetivo del legislador, por un lado, era prohibir los cheques y por otro lado, prohibir que se condicionara la atención de salud a la entrega de cualquier documento o dinero en efectivo. Ahora, la sanción podría ser mayor para que claramente no existiera ninguna duda a un funcionario, porque dicen aquí las razones que argumentan estos centros médicos, los que accedieron a conversar con la prensa, fue que había algún desconocimiento por parte del personal. O sea, se puede argumentar primero un desconocimiento de parte del personal a 5 años de haber sido emanada la ley. Estamos hablando, nos parece que a 5 años de vigencia de la ley, nuestro objetivo es que no haya denuncias, ni siquiera que no haya sanciones, que no haya denuncias. Por lo tanto, nosotros no esperaríamos que se culpe exclusivamente al funcionario del mesón. Nos parece que cuando hay un problema con el funcionario del mesón, eso habla de un problema más sistémico. O sea, la institución es la que no ha asumido la responsabilidad de evitar que ese tipo de situaciones suceda. Si esa situación llega a suceder,
no es por aplicar la ley del talión, pero no, si una persona se muere es irremediable más allá de las UTM que puedan ser parte de la sanción. ¿Debería cerrar el sistema? Por eso nosotros más que preocuparnos de aplicar sanciones, lo que nos interesaría es que nunca más vuelvan a pasar este tipo de situaciones en que las personas perciban que su atención de salud ha sido condicionada a la entrega de documentos en garantía. Ahora, ¿le parece relevante que haya 125 reclamos al día de hoy? Es llamativo, absolutamente. A 5 años de vigencia de la ley son cosas que no deberían pasar o que al menos deberían ir bajando. Y son casi la misma cantidad de los reclamos que hubo el año pasado. Bueno, se lo pregunto porque para el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad, Andrés Bello, dice que haya 14 reclamos por 5.000 camas no es muy relevante. Claro, si uno empieza a pensar en la cantidad de detenciones al año que se hacen en servicios de urgencia, uno podría pensar que no es un número importante. Pero 125 muertes es pero como la verdad es que justamente, claro. en el fondo, en los números gruesos, casi cualquier problema individual termina por aparecer como no importante. Por lo tanto, cada reclamo primero es motivo de preocupación por el reclamo mismo, pero también porque puede reflejar que hay más situaciones similares que se han dado de personas que no han reclamado. Por lo tanto, sin duda, cada reclamo nosotros tenemos que investigarlo en profundidad porque te habla de que falló el sistema. Y en este sentido, ¿cuál es el compromiso de la superintendencia? Nosotros tenemos el objetivo de transformar el próximo año en el año de los derechos en salud para nuestra gestión y en ese sentido este es uno de los derechos claves, no solamente la ley de derechos y deberes de los pacientes, sino que el hecho de que no se condicione la atención de urgencia a la entrega de documentos en garantía, cheques o de dinero en efectivo. Sebastián Pavlovich, el superintendente de salud, muchísimas gracias por estar con nosotros para analizar esta encuesta de satisfacción y también otros problemas que están presentando los chilenos en esta materia. Muchas gracias. Ok, encantado.